Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea bastante potente, que le da una vuelta completa a cómo entendemos el conocimiento. A ver, piénselo. Casi siempre se nos dice que hay una sola forma correcta de saber, ¿no? Como si existiera una única verdad universal. Pero, ¿y si todo eso no fuera tan así? Uf, es una pregunta que de verdad nos pone a pensar, ¿cierto? Y lo más probable es que nuestra primera reacción venga casi en automático de una jerarquía que tenemos súper aprendida. Bueno, justo de eso se trata este análisis, de poner en jaque esa jerarquía y explorar una alternativa que, la verdad, es fascinante. Y aquí entra un concepto clave del sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Él lo llama pensamiento abismal. ¿Y a qué se refiere? Pues imaginen una línea, una especie de abismo invisible que parte en dos todo el conocimiento humano. De un lado queda lo que llamamos ciencia, lo válido, y del otro lado queda todo lo demás, que casi siempre se descarta como si no valiera nada. Y esa división es clarísima, ¿no? Por un lado tenemos la ciencia moderna con su etiqueta de universal, objetiva, la pura verdad. Y por el otro, los saberes locales, los ancestrales, que muchas veces se tachan de simples supersticiones. El problema es que al trazar esta línea, ese abismo, lo único que logramos es empobrecer, y mucho, nuestra forma de entender el mundo. Ok, entonces, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, aquí es donde aparece este concepto genial, la ecología de saberes. Es básicamente una invitación a mirar más allá de esa línea que divide, a imaginarnos un mundo donde muchísimas formas de saber puedan, no sé, convivir, dialogar y, lo más importante, hacerse más fuertes juntas. Esta frase lo dice todo, es potentísima. El conocimiento de este sabio que conoce las plantas de la selva quizás no salió de un laboratorio, pero salva vidas. Y ojo, la idea no es para nada negar el valor del médico, claro que no. Se trata de reconocer que el conocimiento del sabio es igual de legítimo y en su contexto absolutamente crucial. Perfecto, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? A ver, la ecología de saberes se basa en algunas ideas que son, bastante radicales. La primera es la copresencia, o sea que todos los conocimientos pueden y deben existir al mismo tiempo. Y si todos coexisten, pues no puede haber jerarquías. El valor de un saber no viene de dónde salió, sino de para qué sirve. Esto parte de reconocer algo que es obvio, pero que a veces olvidamos. La experiencia humana es inmensa, demasiado compleja para meterla en una sola cajita. Y por eso el último principio es la traducción. Hay que construir puentes para que esos saberes tan distintos se hablen, se entiendan y aprendan unos de otros. Entonces, el cambio de chip es total. Pasamos de esa pirámide, de esa jerarquía súper rígida, con la ciencia arriba de todo, a algo mucho más práctico, una pragmática del conocimiento. La pregunta importante ya no es ¿cuál saber es el mejor? No, ahora la pregunta es, para este problema en particular, ¿qué mezcla de saberes nos funciona mejor para resolverlo? Y este es otro ejemplo buenísimo para que quede claro. Por un lado, el agricultor que sabe leer la luna para sembrar. Por otro, el científico que analiza datos climáticos. ¿Son enemigos? Para nada. Al contrario, son complementarios. Cuando se juntan, lo que uno no sabe, lo sabe el otro. Es un ida y vuelta. Al final, los dos ganan. Y la comprensión que se logra es muchísimo más completa, más fuerte. Ahora, un momento. Esta idea de que hay saberes superiores a otros no apareció por arte de magia, ¿eh? Para entender de dónde sale, tenemos que ver cómo el conocimiento siempre ha estado ligado al poder y a la historia. Así que ahora vamos a meternos a ver cómo se fueron construyendo los famosos diseños globales. Aquí el pensador Walter Miñolo nos da una pista clave con su idea de diseños globales. ¿De qué habla? De esas grandes historias que nos cuentan como la modernidad o la globalización. Nos las venden como el único camino posible para progresar, como si fueran universales. Pero si rascamos un poquito vemos que en realidad nacieron de una historia muy pero muy específica, la de la expansión colonial de Europa. Y la base de estos diseños es algo llamado colonialidad. Y ojo, esto es súper importante. No es lo mismo que colonialismo. El colonialismo, digamos, fue el control político y en muchos lugares terminó. Pero la colonialidad es como el software que quedó instalado. Es un sistema de poder que sigue funcionando hoy, clasificando a la gente y a lo que sabe según su raza o su cultura. Creó una jerarquía que, lamentablemente, sobrevivió mucho después de que se fueran las colonias. Claro, y este proceso histórico tuvo una consecuencia directa, la creación de lo que se llama saberes subalternos.
Estamos hablando de todas esas formas de conocer de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, saberes que fueron empujados a los márgenes, que se intentó borrar, pero aquí está la clave: no desaparecieron, sobrevivieron y sobre todo resistieron. Y esto nos lleva a un punto que es fundamental. Porque estos saberes subalternos no son piezas de museo, no son simples curiosidades del pasado, nada que ver. Son formas activas de resistencia, aquí y ahora. Y quizá lo más importante, son una fuente increíble de alternativas para los problemas que tenemos hoy y los que vendrán. Miren este ejemplo que es buenísimo para entenderlo. Para una comunidad afrodescendiente, un río es un ser vivo, lleno de historia, de memoria. Para un ingeniero, es un recurso, algo para usar. ¿Cuál visión es la correcta? La cosa es que no se trata de eso. Las dos son válidas y cada una nos muestra una cara diferente de la realidad. Una nos habla de una conexión profunda con la naturaleza y la otra de su utilidad práctica. Lo que nos propone la ecología de saberes es que, para entender el mundo de verdad, necesitamos las dos miradas. Y esta idea no está flotando solo en el aire, ¿eh? Es parte de toda una corriente de pensamiento súper potente. Por ejemplo, Sousa Santos habla de epistemicidio, que es literalmente el asesinato de conocimientos. Aníbal Quijano explica cómo la colonialidad del poder usa la raza para decir: tu saber no vale. Arturo Escobar va incluso más allá y nos propone un pluriverso, o sea, un mundo donde caben muchos mundos, como una salida a las crisis que vivimos. Y Catherine Walsh nos recuerda algo clave. Saber no es solo tener ideas en la cabeza, es una práctica, es vida, es memoria, es lucha. Entonces, cuando empezamos a reconocer todo esto, se abre una puerta. Una puerta a algo que es la verdad muy emocionante. La posibilidad real de imaginar y sobre todo de construir futuros diferentes. Es pasar de la idea de que hay un solo mundo posible a la idea de que pueden existir muchísimos mundos todos al mismo tiempo. Y esto nos lleva a la gran conclusión, al punto clave de todo esto. Subalterno no quiere decir inferior o menos importante. Para nada. Es justo al revés. Es en esos conocimientos que fueron marginados, en esos saberes que resistieron, donde está la semilla, el verdadero potencial para crear futuros que no estén basados en la exclusión, sino en la diversidad, en la pluralidad. Y bueno, ¿cómo se ve esto en el día a día, en la práctica? Pues implica un cambio radical. Implica, por ejemplo, investigar con las comunidades, no sobre ellas como si fueran bichos en un laboratorio. Significa juntar la sabiduría ancestral con los datos científicos más modernos para, por ejemplo, enfrentar la crisis climática. Implica tomar en serio otras formas de vida, como el buen vivir de los pueblos andinos, y verlas como alternativas reales a nuestro modelo de desarrollo. En el fondo, de lo que se trata es de descolonizar nuestra propia forma de pensar. Y para cerrar, queda una pregunta en el aire. Una pregunta que es más bien una invitación a pensar. Si de verdad nos tomamos en serio que no es una sola forma de saber, si empezamos a escuchar con respeto, con curiosidad genuina toda esa infinidad de conocimientos que hay en el mundo, ¿qué nuevos mundos podríamos construir? ¿Qué tipo de soluciones podríamos encontrar? La pregunta, claro, queda abierta para todos.